¿Qué tal? Saludos. Mi nombre es Sergio Náñez y vengo a presentaros dentro de este Congreso Futuro Educa, la convocatoria del año 2026, esta ponencia que, como veis, está titulada Innovación docente mediante minicasos con inteligencia artificial. Formo parte de la Universidad Católica de Ávila, del grupo de innovación MANT, y bueno, pues vengo a presentaros esta innovación docente que he desarrollado dentro de mis asignaturas que más adelante, bueno, pues os presentaré. ¿Cuál es el contexto y la fundamentación teórica de utilizar estos mini casos de IA durante las presentaciones a lo largo de la clase en las diversas asignaturas? Bueno, pues si echamos un vistazo a nuestro alrededor y probablemente si os pregunto cuántos de vosotros creéis que vuestros alumnos están utilizando aplicaciones de inteligencia artificial, como veis aquí, como puede ser pues, ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, etcétera, probablemente cerca del 100% me diréis que sí. Por lo tanto, los profesores, los docentes no podemos mirar para otro lado y bueno, tenemos que adaptarnos al cambio, igual que cuando cambió todo al aparecer Internet, pues tenemos que hacer lo mismo. Y en mi caso he decidido que bueno, es posible intentar integrar algunos casos con el uso de inteligencia artificial debido a, como estáis viendo aquí, esta expansión de la inteligencia artificial generativa. Esto está reconfigurando no solo el sector de la educación, sino todos los demás sectores, economía, el jurídico, finanzas, absolutamente todo. Está siendo bueno, y veremos qué ocurre de cara al futuro. Además, la introducción de la inteligencia artificial generativa dentro de las aulas, pues también responde a una serie de directrices que vienen dadas por organismos internacionales. En primer lugar, como veis ahí, la UNESCO en el año 2023 publicó un informe que tengo citado en la referenciación, que básicamente viene a decir que la educación debe de centrarse en el individuo y ya abordaba algunas cuestiones relativas a la inteligencia artificial y decía que bueno, hay que preservar la esencia humana y hay que integrar estas herramientas, pero también que se haga un uso responsable de las mismas. Más recientemente, la OCDE ha publicado un informe, aquí está Inarrates en el 2025, aunque está referenciado en el 2026, he leído el blog, en el que bueno, pues el panorama educativo se está transformando y todo ello debido está impulsado al uso de la inteligencia artificial generativa. ¿Cuáles son las oportunidades que brinda un docente el utilizar este tipo de herramientas? Bueno, pues en primer lugar nos puede permitir generar tutorías personalizadas más rápidas. Ahí veis que recojo el tema instantáneo. También puede servir para una autorregulación, un autodesarrollo del aprendizaje por parte de los alumnos y también puede ayudar a mejorar la comprensión y la realización de actividades en forma cooperativa. ¿Cuáles son los riesgos de integrar este tipo de herramientas? Bueno, pues el primero y más obvio que probablemente todos los docentes estamos viendo es que se pueda llevar a cabo esa delegación del pensamiento hacia las máquinas, que los alumnos ya no piensen por sí mismos ni que tengan capacidad o criterio propio para razonar y para discernir qué es lo positivo o negativo, cómo se tiene que afrontar y cómo se tiene que resolver un problema. Más riesgos, pues como venía diciendo, la dependencia tecnológica, también la reproducción de los prejuicios que puedan existir ya en la propia máquina y sobre todo, y lo estamos viendo con el tema de las alucinaciones, muchas veces se generan respuestas que no son precisas, que son imprecisas o que son incluso erróneas, ¿vale? Esto tiene un efecto también sobre la integridad académica, ¿vale? Efectivamente existen ya todas estas herramientas que permiten a los alumnos el redactar trabajos académicos, pero esto para los profesores nos está suponiendo un reto porque nos obliga a revisar, bueno, pues muchas prácticas que tradicionalmente venimos llevando a cabo en el aula y a ver si tenemos que modificar nuestros criterios de evaluación y demás. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de aquí? Pues que la universidad tiene un dilema que no puede ignorar, no se puede hacer como el avestruz, agachar la cabeza y meterla dentro de la tierra, o el famoso elefante dentro de la habitación. El AI ha llegado para quedarse, por lo tanto en nuestras manos está cómo implementarla de forma responsable entre el alumnado. Por lo tanto, a mi juicio, se debe ir más allá de la prohibición del uso y se debe intentar integrar estas herramientas, obviamente con ciertos límites y con criterio, ¿vale? No
cualquier cosa vale. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la innovación docente que he planteado y que he desarrollado durante este primer semestre del curso 2026 en mis asignaturas? Bueno, cuando a finales del curso pasado me senté a planificar el curso siguiente, ya obviamente observaba el uso de herramientas de inteligencia artificial por parte del alumnado, por lo tanto dije, bueno, vamos a intentar integrarlo, pero ¿de qué forma? Entonces, revisando un poco estudios que ya se habían publicado en su momento, los objetivos que al final planteé cuando decidí integrar estos mini casos de IA en las asignaturas, en las explicaciones, fueron las siguientes. En primer lugar, los alumnos usan inteligencia artificial, pero en muchos casos no están alfabetizados en IA. ¿Vale? Es decir, lo usan pero no comprenden las capacidades, los límites que tienen estos instrumentos, por lo tanto, ese era el primer objetivo. El segundo y más importante, y esto lo he llevado a cabo en muchos de los microcasos que les he planteado, es pedirles que verificaran la información, que muchas veces la IA les arrojaba resultados de forma muy rápida, a priori consistentes si uno no sabe de ese asunto y lo lee, pero que muchas veces cuando se contrastaban con fuentes primarias o incluso con soluciones, veían cómo había una serie de desajustes o eran parcialmente correctas pero no del todo. En tercer lugar, el tercer objetivo, aplicación inmediata. ¿Vale? Bueno, se generan contenidos de forma inmediata. Los casos breves creo que ayudan bastante a romper un poco la dinámica de las clases. El profesor deja de exponer la teoría, los alumnos tienen que usar un dispositivo, tienen que tratar de dar respuesta al caso y además lo hacen con algo que les gusta, que es elementos digitales, el móvil, la tableta y en este caso la inteligencia artificial. Esto promueve, como veis aquí, la participación activa en clase y luego también, bueno, pues la discusión entre el profesor-alumno y el uso de argumentos. ¿Vale? Que es un elemento fundamental en la universidad. En cuarto lugar, la gestión de errores relacionado con la verificación de la información en el punto segundo, que os explicaba previamente. Se identifican errores típicos, ¿vale? Por ejemplo, referencias inventadas, las famosas alucinaciones, interpretaciones incorrectas y en muchos casos en las asignaturas de tipo jurídico lo que descubríamos es que, o los que descubrían es que muchas veces utilizaban cálculos o recomendaciones o referencias que ya estaban desactualizadas y fuera de contexto. ¿Vale? Por lo tanto, esto se transformaba en una oportunidad de aprendizaje también. Veían lo erróneo, que era lo correcto, y por lo tanto aprendían dónde estaba el fallo. En quinto lugar, el objetivo de la reflexión ética, ¿vale? Saber cuáles son los límites aceptables en el uso de este tipo de herramientas y tratar de prevenir también, bueno, pues acciones que podían llevar a cabo que podían suponer un menoscabo a la integridad académica. Y luego, por último, obviamente pasé unos cuestionarios al finalizar el semestre que todavía estoy actualizando, no me ha dado tiempo a presentarlos en el Congreso, donde obtengo información preliminar sobre las percepciones que tiene el alumnado a través de la observación en el aula, cuando llevaban a cabo estos cuestionarios, ¿vale? Y esto espero procesarlo pues a lo largo de este segundo semestre para que cuando me siente antes de verano a preparar el siguiente curso académico pueda realizar los ajustes que sean necesarios, ¿vale? Por lo tanto, el propósito general de esta actividad de la integración de estos mini casos, como veis aquí, ha sido examinar la implementación de IA generativa en un contexto universitario como recurso didáctico para fomentar el aprendizaje, el pensamiento crítico y utilizar, o que los alumnos, mejor dicho, lo utilicen de forma crítica. Bueno, ¿cuál ha sido el diseño metodológico y cuál ha sido el contexto? Bueno, las tres asignaturas en las que he llevado a cabo la implementación de esta metodología de innovación docente ha sido Derecho Financiero y Tributario 1, que forma parte del cuarto curso del grado en Derecho, en Sistema Tributario Español, que forma parte de los grados de Administración y Dirección de Empresas y de Economía en el tercer curso, y Dirección de Recursos Humanos, que se encuadra dentro del cuarto curso de Administración y Dirección de Empresas y es optativa en diferentes grados como el grado en Derecho, grado en Ingeniería de Sistemas de la Información, grado en Psicología o grado en Economía. Bien. ¿Cuál ha sido la metodología aplicada? Bueno, preparé una serie de mini casos en cada uno de los temas, además en zonas específicas del temario, para romper un poco con la clase magistral y que los alumnos tuvieran que realizar otra serie de tareas. Estos casos tienen una duración relativamente corta, de unos 10 o 20 minutos, ¿vale? Como os digo, se realizan después de las presentaciones teóricas y, como os decía, son interrupciones planificadas para fomentar la participación activa del alumnado en la asignatura.
Por tanto, iba alternando entre explicación y mini casos prácticos que tenían que resolver con IA. También en algunos casos iba alternando entre actividades individuales y actividades grupales, también para fomentar un poco el trabajo en equipo. Y el objetivo ha sido, pues como os decía, completar el ciclo de aprendizaje, no la respuesta rápida. Las herramientas que han utilizado fundamentalmente han sido estas tres: ChatGPT, Gemini y Copilot, que son prácticamente las mayoritarias en el mercado. Quedaría por un lado Claude, que creo que ningún alumno lo ha utilizado, ¿vale? Y ese fue un poco el diseño que he aplicado en las asignaturas. Os pongo aquí algunos ejemplos de tipología de mini casos que he empleado, ¿vale? Por un lado, había algunos casos en los que tenían que llevar a cabo consulta y comprobación normativa, ¿vale? Y les solicitaba a los alumnos en el mini caso pues una explicación sobre el concepto, sobre el régimen tributario, sobre el requisito, ¿vale? Que lo contrastaran con legislación, con el material docente que yo les había planteado. Aquí ejemplos: por ejemplo, condiciones de una excepción fiscal, o los plazos de cumplimiento de unas obligaciones formales, ¿vale? O cómo tenían que calificar unos rendimientos. En segundo lugar, también les aplicaba mini casos en los que tenían que llevar a cabo una generación y contraste de respuestas para ver si descubrían errores, cuestiones incorrectas, etcétera. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, era bueno porque aprendían a identificar elementos incorrectos, reconocer dónde estaba el error y en algunos casos también cómo tenían que reformular la pregunta ante la IA generativa para obtener un resultado mejor. En el tercer tipo de mini casos que les planteé era mejora de redacción. En este caso tenían que utilizar la herramienta para reordenar, para mejorar o para esclarecer la respuesta que habían dado, ¿vale? Viendo qué elementos bueno, pues, contribuían a una mejor comprensión. Y luego, en el caso sobre todo de recursos humanos, les planteé algunos mini casos que eran propuestas alternativas y decisiones, ¿vale? Es decir, tenían que solicitar a la IA generativa una propuesta de medidas como un plan de acogida de trabajadores, acciones de formación, políticas de conciliación, y ellos lo que tenían que hacer es, en base al material que yo les había dado, evaluar la pertinencia y la viabilidad, no ver que había alucinaciones o que se planteaban cosas imposibles de realizar desde la óptica de los recursos humanos, ¿vale? Eso ha sido un poco el resumen de los mini casos. ¿Cuál es el procedimiento que hemos seguido dentro del aula? Bueno, yo les presentaba el caso una vez que acababa la teoría. Ellos tenían que llevar a cabo la formulación de la consulta con la IA generativa. Después tenían que esperar a la generación y a su registro, ¿vale? Obtenían la respuesta y después tenían que llevar a cabo el contraste de fuentes. Después, ¿qué era lo que hacíamos? Pues seleccionaba a algunos alumnos, veíamos qué respuesta les había dado la IA y llevábamos a cabo una discusión sobre, bueno, pues las causas de esa respuesta, si había acertado, si había fallado en algo, dónde estaba el error, etcétera, ¿vale? Aquí sí que tengo que decir que esto simplemente no era evaluable, este tipo de casos, ¿vale? Simplemente eran casos de carácter formativo y no de tipo evaluativo, ¿vale? Porque esta decisión pedagógica, ¿vale? No tomada para evaluar, incluirlo aquí, no les he penalizado. El primer motivo es que, bueno, quería que sintieran que era un entorno seguro para la experimentación, ¿vale? Que si fallaban no pasaba nada, que no tenían penalización en nota, no tenían penalización de ningún tipo. Y esto traía consigo, yo creo que, tres beneficios. El primero, que podían explorar de forma libre y tratar de expandir su curiosidad intelectual. En segundo lugar, les desincentivaba que ocultaran dificultades, errores o ratas, es decir, si saben que les voy a penalizar por un error, lo van a tratar de ocultar. Y además se centran en aprender, no en la nota, ¿vale? Es decir, voy a aprender qué está pasando con esto sin tener en cuenta la calificación. El segundo motivo de que fuera formativa y no incluido dentro de la evaluación, no tenían nota, era que evitaran el asociar el uso de la IA con una ventaja directa en la calificación, ¿vale? Y así también prevenir, pues, conductas deshonestas. Uso inadecuado por la presión evaluativa, dependencia excesiva de la herramienta y delegar, como os decía antes, el pensamiento crítico, y desplazar el aprendizaje hacia los resultados, ¿vale?
Por lo tanto, esto permite, como os decía aquí, una experimentación en un espacio libre de riesgos, un aprendizaje en el que se pone el foco en el proceso y una integridad académica en la que prevenimos el uso inadecuado. Bien. Bueno, ¿cuáles son los resultados preliminares? Estos resultados están basados en la observación en el aula y en la retroalimentación inicial. ¿Vale? Todavía no hay unos resultados exactos. Lo que he podido observar ha sido un aumento en la participación. ¿Vale? Veía que los alumnos estaban un poquito más motivados. También he observado que participaban de forma más activa que cuando realizábamos casos tradicionales. Y estos dos han sido los resultados preliminares fundamentales. Eh, Además, ¿cuáles son los progresos en competencias transversales que yo creo que se pueden conseguir con estas actividades? Bueno, en primer lugar se logra una capacidad de contraste que probablemente va a ser una de las habilidades más demandadas en el futuro si la IA sigue su crecimiento exponencial. Y en segundo lugar, la capacidad de justificación que va relacionada con el raciocinio y con el pensamiento crítico. ¿Vale? Por lo tanto, creo que esos resultados han sido, bueno, bastantes positivos. ¿Cuáles son las ventajas de este enfoque? Bueno, pues creo que estas ventajas también están alineadas con la literatura científica que he revisado hasta el momento para preparar la ponencia y la posterior publicación. En primer lugar, sirven para aumentar la participación y el aprendizaje activo del alumnado dentro del aula. En segundo lugar, como comentaba antes, un aprendizaje basado en el contraste. ¿Vale? La IA me ha generado esto, yo lo contrasto con fuentes fiables y adopto una decisión. ¿Vale? Y luego, por otro lado, también se pueden trabajar competencias transversales, como por ejemplo puede ser el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, que os comentaba antes, cuando los dividía en grupos de trabajo. Bien, por lo tanto, estas serían, creo que, las tres ventajas fundamentales. ¿Cuáles son los riesgos posibles? Bueno, se puede caer en aceptar lo que se puede llamar inexactitudes verosímiles, ¿vale? Es decir, el problema de las alucinaciones de la IA es que muchas veces generan respuestas incorrectas, pero que parecen muy creíbles, ¿vale? Pero que tienen en el fondo pues errores de actualización, alguna simplificación muy burda o incluso omisiones. El segundo gran problema, y creo que este puede ser el gran riesgo que todos los docentes tenemos que luchar en nuestras aulas pues, con el uso de la IA generativa, es la descarga cognitiva. Es decir, que los alumnos delegan el pensamiento y el razonamiento en la máquina y si disminuye esta práctica, pues puede tener un impacto en sus habilidades de raciocinio, de pensamiento y de análisis crítico. ¿Vale? En tercer lugar, el tema de la integridad académica. Bueno, ellos saben de sobra que el uso de la generativa facilita la producción de textos académicos y esto, pues bueno, si no se controla puede generar tensiones en cuanto a práctica de evaluación y creando problemas de posible plagio. Y luego, en cuarto lugar, o el cuarto riesgo está la ausencia de orientaciones. Si desde las instituciones universitarias no se facilitan unos marcos en los cuales se acepte el uso de la IA generativa y directamente se prohíbe, ¿vale? Esto va a ser como poner puertas al campo. Los alumnos lo van a seguir utilizando seguro, ¿vale? Porque esto ha llegado y está para quedarse. Por lo tanto, lo mejor sería dar unas directrices claras sobre cuándo se puede usar, cuándo no, que tienen que citar, que tienen que decir qué han hecho con IA, cómo lo han hecho, mostrar los prompts, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, eso sería cómo se podría mitigar. ¿Cuáles son las conclusiones que se pueden extraer, por tanto, de esta propuesta de innovación docente? Bueno, la primera es que la integración de minicasos es una estrategia con un potencial bastante alto dentro de la educación superior, en la educación universitaria, cuando sobre todo se orienta a fomentar el pensamiento crítico y la verificación de información y el cumplimiento de la ética académica. Además, hay estudios que apuntan que la IA puede incrementar la implicación del alumnado, esto yo subjetivamente lo he percibido, y además actuar como un instrumento de activación del aprendizaje. Por otro lado, obviamente hay que tratar de mitigar riesgos que ya he comentado en la diapositiva previa, ¿vale? Respuestas inexactas, las alucinaciones, el riesgo de la descarga cognitiva, es decir, bueno, de delegar el pensamiento, y luego también los posibles problemas de plagio. Esto, si son supervisados por el docente o por el profesor, se pueden mitigar bastante. ¿Vale? Por lo tanto, esa sería la conclusión pedagógica fundamental que se puede obtener, es que el valor
valor de la IA en el aula no radica en dar respuestas, sino en crear condiciones que posibiliten al estudiante a aprender cómo evaluarlas. ¿Vale? ¿Cómo evaluarlas? ¿Cuáles son las líneas futuras? Bueno, pues a corto plazo, cuando termine de recabar todos los cuestionarios de opinión del alumnado, analizarlo, ver qué les ha gustado, qué no les ha gustado, qué impacto ha tenido en ellos, qué mejorarían para ver si lo introduzco el año que viene. Y luego también, bueno, pues diseñar instrumentos de evaluación. No sé si los retocaré o no de cara al año que viene en función de los resultados. Simplemente aquí, bueno, comparto algunas de las referencias académicas bueno, que he utilizado para preparar esta ponencia, también en su momento para diseñar la metodología. Y ya simplemente comentar, bueno, que la educación superior creo que no puede eludir la inteligencia artificial. Su desafío requiere respuestas y además puede ser una oportunidad, como acabo de mostrar, para fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes y la argumentación. Espero que os guste esta ponencia, que disfrutéis de ella y cualquier duda o cuestión, pues como bueno, sabéis, la podéis enviar al Congreso.